Buenas, bienvenidos a una nueva sesión de las que tenemos programada de modo online desde la consulta de conductas adictivas diarias del área de salud Don Benito Villanueva. Llevamos un proceso de al menos 17 sesiones previas y todavía muchas personas a la hora de dejar de fumar se plantean muchas cuestiones y muchas veces no saben por qué les sucede. Bueno, pues uno de los recursos didácticos que utilizamos en las sesiones presenciales muchas veces es hacerle ver a través de metáforas, a través de cuentos, cómo muchas personas tienen dudas sobre eso que tienen que hacer y cómo la práctica de lo que tienen que emprender es lo que le hace de cambiar su motivación y de cambiar de fase psicológica para el abandono del consumo de tabaco. La metáfora que vamos a describir se titula la metáfora de la vaquita y es una metáfora que la solemos utilizar muchas veces y es bastante didáctica. Espero que os guste y sepáis entenderla. Cuenta que un maestro samurái, un día paseando por el bosque, iba con su discípulo. Y en ese paseo, pues encontraron una humilde casa, una casa de madera, que estaba habitada por una familia que se encontraban todos mal vestidos, con ropa sucia, maloliente y con muchas carencias. El maestro le preguntó al padre de familia que cómo hacían en esa familia para poder sobrevivir, ¿no? Para poder ir tirando para adelante. Y el padre, pues, hizo un relato de lo que hacían y les dijo que ellos vivían fundamentalmente porque tenían una vaquita que sacaban habitualmente a comer pastos por los alrededores y a la que ordeñaban y sacaban litros de leche cada día. Con esa leche, pues lo que hacían, parte la consumían y la otra parte la vendían. Y con ese dinero que obtenían, pues iban comprando las cosas que necesitaban para su propio consumo. Y como podéis ver, pues no daba para mucho, ¿no? Entonces, esto hizo reflexionar al maestro y también hizo que el discípulo empezase a reflexionar sobre todo eso que estaba escuchando. Posteriormente, cuando se alejaron, iban hablando, el discípulo iba escuchando al maestro y el maestro le dijo que se volviese para atrás y que cogiese la vaquita, la llevase a un precipicio y la empujase por el barranco, se las quitase de su alcance. En principio, pues el discípulo se quedó muy contrariado de cómo podía hacer eso que su maestro en ese momento le estaba pidiendo. Y con asombro, él pensaba que cómo iba a quedar a esa familia sin su único medio de vida, que había estado escuchando recientemente cómo vivían de mantener esa vaca y cómo esa vaca lo estaba manteniendo a ellos, a toda la familia, y se sorprendía porque, claro, pensaba, ¿y qué van a hacer ahora sin la vaquita? El maestro no tuvo que insistirle y simplemente no le respondió y le dijo al discípulo que si quería seguir con él tenía que obedecer su orden. El discípulo, dentro de sus cábalas, pues pensó que quizás el maestro tuviese sus razones y que, bueno, que si quería seguir con él, pues tenía que obedecerle. Así que cogió, fue por la vaquita y efectivamente la tiró por un barranco. Esto, cuando pasó el tiempo, el discípulo fue aprendiendo otras vivencias
Y esta vivencia muchas veces no había llegado a superarla y muchas veces se había sentido culpable de por qué había hecho eso en ese momento, de por qué tiró eso que era tan necesario para esa familia, se lo quitó de su alcance y probablemente pues lo pensaba que los había arruinado y pensaba que los había llevado al fracaso. Esto le hizo de pensarlo mucho y decidió dejar al maestro. Y un día, una vez que ya no estaba con este maestro, decidió volver al mismo sitio donde había estado y donde había tirado la vaquita por el barranco. Y sabiendo que estaba en el mismo sitio, se dio cuenta de que todo había cambiado y donde había una casa casi derruida, con malos materiales y donde había una familia harapienta, ahora encontraba una preciosa casa rodeada por árboles y con niños que estaban bien vestidos y que aparentemente gozaban de muy buena salud, tanto física como mental. Una casa, un lugar, por así decirlo, de ensueño y distinto a todo lo que él había visto anteriormente. No podía imaginar eso podía haber sido así. Y con sorpresa, cuando ya descubrió que se trataba de la misma familia con la que él había privado anteriormente de su medio de subsistencia y con la que había estado hablando con su maestro y con la que había obedecido a su maestro, y se dio cuenta que estaba en lo cierto. Y eso le llevó a preguntar al padre de familia que qué había pasado, que qué había sucedido para que se hubiese producido ese cambio tan drástico y que había llegado a comprobar que era totalmente distinto a lo que él podía estar pensando. El padre le relató, le contó que al morir la vaquita no tuvieron más remedio que hacer otras cosas distintas a las que estaban acostumbrados a hacer antes de tener la vaquita. Distintas le hicieron de progresar hasta donde estaban ahora mismo y de conseguir lo que estaban consiguiendo en esos momentos, que entonces le era impensable. Y así muchas veces como sucede con el tabaquismo. Muchas veces las personas cuando van a dejar de fumar no se atreven a hacer muchas cosas porque, como hemos dicho muchas veces, tienen muchos miedos. Y a veces esos miedos son esas vaquitas que está uno pensando que le proporcionan muchas cosas básicas, que le relajan, que le entretienen, que le mantienen su ansiedad, que le sirven de consuelo muchas veces, o que otras veces simplemente les hace de combatir el aburrimiento o hacer lo que hacen los demás, de tal manera que no son conscientes de que se han hecho dependientes de eso y que eso no les impide muchas veces ir más allá de lo que quieren o desean o en muchos casos necesitan. Y no se atreven a tirar la vaquita por esos miedos precisamente, es decir, porque no imaginan una vida mejor, una vida con muchos más niveles de salubridad sin el tabaco que con el tabaco. De tal manera que muchas veces comparar la vaquita con el tabaco hace que algunas personas, como os decía, muchas veces el comparar la vaquita que tienen que tirar con el consumo de tabaco que tienen que cesar, hace a algunas personas recapacitar y darse cuenta de que para poder progresar no pueden progresar como lo están haciendo o como lo han hecho hasta ahora, sino que tiene que cambiar y que siempre, sobre todo basado en la experiencia de otras personas, en este caso en la experiencia del maestro samurái, muchas veces, si nos dejamos de llevar por la experiencia de esas otras personas que saben que han pasado por ahí, que nos preceden en experiencia a nosotros, pues son capaces de conseguir eso que muchas veces están ansiando y que parece imposible que puedan conseguir, que es dejar de fumar. Así pues, dejar de fumar es un proceso, dejar de fumar es algo más que una decisión en la cual se necesitan muchas cosas. No solo se necesita querer, no solo se necesita tener que, sino que también se necesita saber cómo hacerlo. Muchas veces
el cómo hacerlo es como nos están diciendo, como nos están enseñando, y lo que tenemos es que llevarlo a la práctica. Así que definitivamente tirad la vaquita, lo que no la hayáis tirado hasta ahora, y veréis cómo vais a encontrar un mundo y una vida mucho mejor. Gracias.